Gustavo es un carpintero zaragozano que decidió que la mejor forma de dar en el clavo era yéndose a la ciudad de Panamá. Allí ha conseguido continuar con su trabajo, demostrando que es un aragonés de pura cepa y mejor madera. ¡Gustavo! Hombre, ¿qué tal? ¿Qué tal? Por fin te conozco en persona. Exactamente. Oye, con el león a todos lados, ¿eh? Siempre, siempre. De Zaragoza, pero ¿de qué zona? Pues mira, ahora vivimos en Arrabal y nos casamos allí en Arrabal, pero siempre nací en el Gancho y en Almozara. Tenía a mi padre en carpintería, yo soy carpintero, tengo a mi familia, mis padres en Egea, mis hermanos en Zaragoza. O sea, maño. Maño. Cabezón y grande. ¿Y cómo llegas hasta aquí? Pues una oportunidad de trabajo de una empresa de aquí de Panamá y como yo no digo nunca no a nada, pues me lancé a la aventura. ¿Pero de carpintería, de lo tuyo? Sí, de carpintería. Supervisor de las obras, de los proyectos. Yo estaba en una empresa, una carpintería de Zaragoza, que montábamos tiendas por todo el mundo. Hemos estado en Moscú, México. Montabas las tiendas, pero la parte de carpintería. Carpintería, siempre carpintería. No se hace otra cosa. Tiendas de ropa, cafeterías. Tú has sido un carpintero por el mundo. Exactamente. ¿Y que llega aquí a Panamá cuándo? Llevo 1 año y medio. Y la primera vez que tú ves toda esta ciudad plagada de rascacielos, ¿qué es lo que piensas? Increíble, no me lo imaginaba así. Mira, de los 20 rascacielos más altos del mundo, 12 están aquí en Panamá. ¿En este skyline? Aquí, ahí donde ves. ¿Y de todos cuál es el más alto? El más alto es ese, que tiene forma de vela. Pero desde aquí no parece tan alto. Pues es que es la perspectiva. Tiene 284 metros y 70 plantas. Ahora se llama de Bahía Gran Panamá. Ah, pero antes tenía otro nombre. Sí, antes era el edificio Trump, pero a Trump lo echaron de aquí. Es el único país que han echado a Trump. ¿Cómo? ¿A Trump, el presidente de Estados Unidos? Exactamente. Tenía acciones aquí y cambiaron los accionistas y lo votaron. Bueno, ¿nos enseñas un poquito más de Panamá? Sí, faltaba más. Venga, vamos. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina. ¿Y este de aquí quién es? Pues mira, aquí tenemos a Vasco Núñez de Balboa, que fue el descubridor para todos los europeos del Pacífico, allá en el año 1513, gracias a su amigo Panquiaco, un indígena, que le enseñó el camino de su tribu. Y así descubrimos los europeos lo que era el mar Pacífico. Exactamente, le llamó el Mar del Sur. ¿Por qué? Porque el otro era el Mar del Norte, que es el Océano Atlántico, y ahí tenemos el Pacífico. Ah, por eso han puesto aquí la estatua. Exactamente, porque esta avenida se llama Avenida de Balboa y ya está delante el Pacífico. ¿Y tú la primera vez que vistes el Pacífico, qué pensaste? Estaba muy lejos de casa, 9.000 y pico kilómetros. ¿Aquí cómo llevan el pasado colonial? Y debutó de todo en todos lados. Tenéis respeto porque la moneda de aquí es el Balboa. ¿Ah, sí? El billete es el dólar, el Balboa es la moneda, vale lo mismo. Puedes pagar $1 o puedes pagar un Balboa que vale lo mismo. Bueno, esto es un Balboa. Ah, pero lo que veo es que tiene aquí como un dibujo. Sí, con la conmemoración del Papa que vino en febrero. Ah, que fue aquí la Jornada Mundial de la Juventud, ¿no? Exactamente. ¿Y con un Balboa qué se puede hacer? Se puede comprar un raspado. Buenos días, yo quisiera un raspado. ¿Pero qué es un raspado? Es un helado que lo hacen en el momento con hielo. Y así llena el vaso. Fresa. Ah, y usted le echa ahora el sabor. Ajá. ¿Y ahora qué le echa usted? La leche. Con leche condensada. ¿Usted lleva mucho tiempo haciendo aquí raspados? Muchos años. ¿Cuántos? Como 4 años. Y eso vale un Balboa. Un Balboa. Un granizado de fresa con leche condensada. Disculpe señorita, solamente la quiero Bueno. Aragoneses por el mundo. Señorita, a mí me gusta su style. Señorita, a mí me gusta su style. Cómo camina, cómo baila, por usted yo me... ¿Dónde estamos? Ahora estamos en el casco viejo de Panamá, que ves, es un estilo colonial para la película de James O sea, Bond. que aquí se han grabado películas de James Bond. Sí, señor. Aquí se ha grabado Quantum of Solace. Es de las recientes. Sí, de las últimas. Muchas veces vengo por aquí a evadirme del trabajo semanal. Y te das el paseíto y despejas. Exactamente. Si no llueve, aquí es lo mejor. Para despejarse uno, lo mejor. ¿Y aquí por el casco viejo qué se puede hacer? Mira, aquí por el casco viejo se puede comprar sombreros panameños. Sí. Sí. Aquí venden el auténtico sombrero El Panamá. auténtico Panamá. Venga, vamos a verlo. El sombrero Panamá es este que es un hippie japa que está hecho en Ecuador. El que se ha hecho en Panamá es este, que es para danzas y de costumbres panameñas. Este está hecho en Panamá. O sea, que estamos equivocados, que el sombrero Panamá no es el que creemos. Es este. Caballero, ¿por qué conocemos todo el mundo ese sombrero como el sombrero Panamá y este otro que es el original no? Ok, te explico. El Panama Hat es conocido mundialmente porque lo hace famoso el señor Theodore Roosevelt. Ah, el presidente de Estados Unidos. Correcto, ese mismo. Cuando vino a la inauguración del canal de Panamá, alguien le regaló un sombrero y ¿qué dijo? Porque estaba aquí, dijo Panama Hat, siendo el sombrero ecuatoriano, pero realmente el sombrero hecho en Panamá es este, el sombrero pintado. Es para el trabajo en el campo. En esto del sombrero llevo más o menos 30, 40 años vendiendo. Y siempre con tantos sombreros como aquí, porque ¿cuántos sombreros tiene? Bueno, aquí más o menos una cantidad aproximada de 3.000 a 3.500 sombreros. Hay tallas grandes. Tú tienes buen corcho, ¿eh? Bueno, tengo un cabezón majo.
como buen aragonés, ¿compran muchos turistas o no? El turista más que todo viene por su Panama Hat. Yo tengo una duda. ¿Para llevárselo en el avión, cómo se hace? Pero más que todo, esto es sencillo. Esta es la caja en la cual se transporta el sombrero. Lo agarramos así, metemos la mano acá y sacamos la parte del fondo. Se coloca una mano aquí, otra mano acá y lo enrollamos cinta sobre cinta. No apretamos y lo llevamos a la caja de esta forma. Y ahí está el sombrero. ¿Y entra el sombrero enrollado? Sí, señor, mírelo, ahí está. Cuando llegue a casa lo abre porque el sombrero no puede permanecer guardado en la caja. Esto lo hace varias veces. Mira, y ahí está listo tu Panama para salir a rumbear. ¡Que vaya bien! Aragoneses por el mundo. Hold on to me, Panama and I seem so sad. Have we outgrown our childhood memories? Mira, estamos en la iglesia de San Francisco de Asís. ¿Esta de aquí es? Exactamente, esta es. Aquí vengo casi todos los fines de semana porque hay un rincón que me recuerda mucho a mi Zaragoza. Vamos para adentro y lo enseño. Esta iglesia la fundaron los franciscanos. La reconstruyeron totalmente, como podéis ver es nueva. La verdad es que hace frío ahora mismo aquí. Es la primera vez que entro en una iglesia de este tipo y que tiene aire acondicionado. Tenemos una temperatura de unos 18 grados en todos los locales públicos, iglesias, cines, todo hace este frío. Tienes que llevar siempre una sudadera porque puedes coger una gripe de carajo. El aire acondicionado a tope siempre. Helador. Pues mira, yo no soy muy católico, pero aquí es lo más cerca que estoy de Zaragoza, porque aquí tenemos a nuestra Virgen del Pilar. ¿Pero tú siempre has sido tan pilarista? Sí, de la Virgen del Pilar más que de otras cosas. Hasta los pelos de punta se me ponen, pero muy bien. Mira. ¿Pero por qué te emociona tanto ver a la Virgen del Pilar? No, hombre, es lo más cerca que estoy de casa ahora mismo. ¿Pesa mucho la distancia? Sí, ¿De qué te acuerdas ahora mismo? de mi familia, mis amigos y todo. Sí, pero estamos bien, ¿eh? Estamos bien. Pasa que esto recuerda mucho allá a Zaragoza. Mi Virgen del Pilar es mi Virgen del Pilar. Y mis fiestas del Pilar. Para Pilares voy siempre. No estoy ya con la peña con mis amigos, pero los echo de menos. Todos los domingos por la mañana me doy una vuelta por el casco y a ver a la Virgen del Pilar. Miradla tomársela, diciendo que no quiere. Bueno, ¿dónde nos traes? Pues mira, esto es la Plaza de Francia. ¿Por qué le han puesto aquí una plaza a los franceses? Pues aquí han hecho un monumento porque en el año 1880, como el turrón, intentaron hacer el Canal de Panamá, pero no supieron hacerlo. Este monumento lo hicieron porque murieron un montón de zapadores franceses, que por esto es este monumento, pero este monumento tiene truco. ¿Truco? Allá arriba tenemos un gallo, ¿El símbolo de Francia? abriendo, es un pararrayos. Está ahí el cable. O sea, que el gallo de Francia utilizado de pararrayos. Exactamente. ¿Y todos estos arcos? Esto era antes una cárcel, todas estas eran unas puertas de las cárceles. Pues aquí tenemos toda la historia de cómo se hizo el Canal de Panamá. Venimos aquí porque aquí tenemos a Fernando de Aragón, que es el que mandó hacer el camino para el Canal de Panamá. O sea, que los primeros que intentamos buscar una forma de cruzar el istmo fuimos los españoles. Exactamente. Un poco la corona de Aragón. Exactamente. Para más Inri. Yo que estoy viendo aquí que hay unas chicas que están bailando. Disculpad, ¿qué estáis bailando? Estamos bailando canciones de K-pop. ¿De K-pop? Sí, música coreana. ¿Y bailáis aquí en Panamá música coreana? Sí. Vamos a participar en un evento. ¿En un evento, en un concurso? Sí. Se llama K-pop World Festival. ¿Y por qué os gusta tanto la música coreana? Con muchas letras tiene mucho significado. ¿Pero tú entiendes el coreano? Podemos buscar traducciones en internet. Existen traducciones hasta en cosas como árabe. ¿Tú te ves bailando pop coreano como ellas o no? Pues no. Ni lo intentaré. Ni jotica ni nada. Nada, Jótica muy torpe, con estas patazas muy torpe. ¿Nos enseñas un poquito de cómo se hace? ¡Claro! ¿Cuándo es el concurso? El 1 de junio. Bueno, pues que haya mucha suerte y que podáis representar a Panamá muy pronto, ¿vale? ¡Gracias! ¡Por el mundo! Está cayendo la tarde y ¿dónde nos traes? Pues mira, esto es el famoso paseo marítimo, que le dicen la cinta costera, que tiene como 7 kilómetros. Esto en mi pueblo en Egea le dicen la ruta del colesterol. ¿Por qué? Porque no hay gente más que corriendo, que en bicicleta, Quemando calorías. quemando calorías, exactamente. ¿Y tú aquí has quemado calorías o has engordado? Yo no corro ni voy en bicicleta, no hago deportes, pero he perdido 8 kilos desde que estoy aquí. El sudor, aquí hay mucha humedad y no estás más trato todo el día sudando. ¿Haciendo ejercicio o qué? ¿Corre usted mucho por la cinta costera? 4 kilómetros, ¿Pero se está preparando para una maratón o algo? solo para ejercitar el cuerpo. Venga, pues le dejamos que no se ahogue. Continúe con el ejercicio. Adiós. Mira, aquí, precisamente aquí, es el fotocall más grande de Panamá. Ah, aquí viene toda la gente a hacerse la foto de postureo. Aquí se viene toda la gente, como unas 16 millones de fotos etiquetadas en Instagram con la palabra Panamá. ¿Ustedes están haciendo fotos aquí o qué? Sí, claro, estamos haciendo fotos. Vamos para Nueva York, ¿va? Ah, pero que usted vive en Nueva York. Sí. ¿Y desde hace mucho? 31 años, ¿Pero usted es panameña? panameña. ¿Y
qué hace por Nueva York? Me casé con un militar. ¿Pero ustedes son de hacerse fotos y de subirlas a internet o qué? Sí. Pues yo creo que Gustavo les puede echar un cable y hacerle la foto. Yo le hago la foto. Venga, vamos. ¿Me deja el teléfono? ¿Pero tú tienes buena mano haciendo fotos o qué? No, yo cobro barato, yo cobro barato. A ver, digan, aragoneses por el mundo. ¡Aragoneses por el mundo! Gracias, amor. Gracias. Tú te vas a convertir en un influencer después de esto. Exactamente. Bueno, ha caído la noche y ¿dónde nos traes? Pues mira, os he traído al mercado del marisco, que por el día es una lonja que venden el pescado y por la noche son todo bares para cenar. Yo solo sé que nos vamos a comer una gran mariscada y una corvina a la plancha por muy poco. Hombre, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú? Yo os presento a mi amigo Víctor, también español. Sí, como yo. ¿de dónde? De Gijón. Bueno, trabajamos juntos en varios proyectos. Mi empresa y la suya están conectadas desde hace tiempo y, bueno, una relación corta pero intensa. ¿Porque tú también eres carpintero o qué? No, trabajo en construcción. ¿Y tú en qué notas que él es aragonés? Ahora el acento. Sí. De la cabeza. Sí, también, lo de la cabeza también es verdad. Oye, ¿qué vamos a pedir aquí? Pues aquí vamos a cenar una parrilla de marisco, una corvina y la langosta son unos $22, pero yo le he llegado a comprar en el mercado de marisco por unos $16. ¿De verdad? ¿Y eso en euros cuánto es? Unos 15 y algo euros. ¿Y cómo era de grande? Pues será bastante hermosa. Mira, pues aquí llega el plático. Oh, qué fin. Oh. Pues mira, por esto que sale unos $25, que serán unos 20 euros, comemos dos y más gente. Está muy bien de precio y muy rico. Aquí hay un pescado, ¿eh? Pues esto es la típica corvina de aquí, que está muy buena, muy buena. Esto es un patacón, plátano rebozado. Ah, como si fueran patatas. Exactamente. No, hombre, sabe muy bien con mi amigo Víctor, pero mejor sabría si estuviera mi mujer aquí al lado. Dentro de poco vendrá. Oye, tú tenías familia por Egea. ¿Te ves como la ganera volviendo por allá o no? Hombre, por Egea de visita, pero en Zaragoza sí que me veo volviendo. A ver cómo va la cosa y ya veremos. Bueno, pues nada, que aproveche la cena y te vemos por allá, ¿vale? Hasta luego. Venga, adiós.